aguda todavía se puede, es un problema que se puede resolver, ya que en la mayoría de las veces es inflamación en el riñón. Cuando eso no se resuelve a tiempo y dejan que el problema siga avanzando, se convierte en una insuficiencia renal crónica. Y ya en la crónica es muy difícil revertirlo porque ya hay daños en la estructura y ya eso no se puede revertir. Les puse una imagen de referencia donde se puede ver una insuficiencia renal aguda, que viene solo inflamación, y la insuficiencia renal crónica, donde ya hay daño en la estructura. Tocando la insuficiencia renal crónica, les vuelvo a repetir, es el daño en la estructura del riñón, o sea, una fibrosis glomerular. Esto va a resultar de muchas enfermedades prolongadas y esto puede provocar un cambio en el pH sanguíneo, va a aumentar la urea, va a aumentar la creatinina, por ende también va a aumentar el fósforo y todo esto va a provocar una falla multisistémica, como les explicaba en la anterior clase, por la acidosis sanguínea, ¿no? Los signos que van a ver o que pueden hacerlo sospechar de una insuficiencia renal crónica va a ser la poliuria, la anuria, el rango fijo de densidad, van a haber hipocalcemia, hiperfosfatemia y hiperpotasemia. Y esto va a producir la muerte. Las causas, procesos degenerativos, inflamaciones de los componentes de los riñones. Y otra signología que pueden ver también es la caquexia, el vómito, la diarrea, la anemia no regenerativa y la hipertensión sistémica. La anemia no regenerativa porque se acidifica la sangre y los glóbulos rojos no están en el pH en el que deberían estar. No pude encontrar las imágenes de las lesiones macroscópicas, pero les voy a pasar el video donde el doctor muestra esto, muestra estas lesiones. Pasando a lo que son las anomalías del desarrollo, estas se van a dividir en lo que es la anomalía en la cantidad de tejido, en su posición, forma y orientación. En cuanto a la cantidad de tejido, vamos a tener dos, agenesia e hipoplasia, que cuando hablamos de agenesia es la ausencia del órgano, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral, igual que la hipoplasia, pues es la falta de tejido, puede ser igual unilateral o bilateral. En caso de que fuera unilateral, o sea, son dos riñones. En caso de que tengamos agenesia o hipoplasia en un solo riñón, es compatible con la vida, ¿no? Tenemos el otro funcionando. Pero si fuera bilateral, ya no es compatible con la vida. En cuanto a las anomalías de su posición, forma y orientación, podemos tener tres. Es la ubicación ectópica, la lobulación fetal y el riñón de herradura. Cuando hablamos de ubicación ectópica es cuando el órgano no está en el lugar que debería estar. La lobulación fetal es por la cercanía que tiene con otros órganos y va adaptando otra forma. Y el riñón de herradura es porque van unidos por un vértice. En la displasia renal vamos a tener que el riñón también no está en su lugar y presenta una estructura alterada. Los quistes renales, que son por problemas hormonales, y la hidronefrosis, que es el acúmulo de agua en los riñones. Yendo hacia las imágenes, pueden ver la primera, una agenesia. Se dan cuenta que es unilateral porque tenemos la presencia del riñón al otro lado. Hablándoles de hipoplasia, vemos que un riñón está del tamaño normal, con las estructuras normales, y el riñón hipoplásico está muy disminuido de tejido. Pasamos a la ubicación ectópica. Se puede dar de esta forma. Puede ubicarse en cualquier lugar, ¿no? El riñón de herradura, que es el riñón unido por un vértice, pueden ser de las partes de abajo, desde cualquier lado se pueden unir. Pasando a la displasia renal,
en este caso el riñón no funciona, ¿no? Cuando hay una displasia. Y los quistes renales, que vemos que este tiene bastante. En cuanto a la hidronefrosis, que es el acúmulo de agua, se dan cuenta que puede haber de distintos grados, desde el grado 1 al grado 4. Y igual les puse unas imágenes para que puedan entender mejor. Los disturbios circulatorios que van a tener en los riñones son las mismas que pueden tener en otros, las hiperemias, congestión, hemorragias, infartos, eso lo han visto. Pero como se vería en los riñones, sería algo así, que la hiperemia va a aumentar de tamaño en los riñones y también van a tomar un color rojo oscuro, ¿no? Por el aumento de sangre en esos órganos. Una congestión, también van a haber hemorragias. Las hemorragias, en este caso de la imagen, son petequiales. Pueden ver los puntos chiquititos que se ven. Y en cuanto al infarto, que ya van a haber zonas sin color, zonas pálidas porque no les llega el flujo sanguíneo. Hay sustancias que son dañinas para el riñón y estas se van a dividir en dos, que son las sustancias exógenas y las sustancias endógenas. En cuanto a las exógenas, tenemos bastantes productos que son nefrotóxicas. Tenemos los aminoglucósidos, que son medicamentos, las cefalosporinas también son medicamentos, son eh, antibacterianos. El paraquat, que es un herbicida, la monensina, que es un coccidiostático, que se da en alimentos, si no me equivoco. Tenemos los agentes antineoplásicos, los oxalatos, que son alimentos en el organismo y pueden causar cálculos renales. Los oxalatos, perdón, se los puede encontrar en el alimento y el organismo también los puede producir. Y estos son los encargados de producir cálculos renales. Tienen las micotoxinas, tienen plantas tóxicas, metales pesados, algunos como el arsénico, el bismuto, el plomo y fertilizantes. En cuanto a las sustancias nefrotóxicas endógenas, tenemos tres. Tenemos la bilis, la mioglobina y la hemoglobina. La bilis se la puede considerar nefrotóxica porque este puede aumentar en este órgano, en el organismo, y como los riñones funcionan como filtros para el cuerpo, van a aumentar ahí. Y esto se va a dar cuando los riñones y la vesícula trabajan mucho para procesar grandes cantidades de proteínas, de sales, de azúcares, pero con muy poca cantidad de agua. O sea que lo sobrecargan por demás al riñón. Lo mismo con la mioglobina, es por la destrucción muscular y también produce una sobrecarga y daña los riñones, igual que la hemoglobina, por la destrucción de los glóbulos rojos, igual por la destrucción de los glóbulos rojos no va a hacer que llegue buena oxigenación al riñón, ¿no? Y va a ir produciendo un daño. Acá hay criterios para la clasificación de procesos inflamatorios. Inflamatorios. Se va a dividir según su origen, extensión, curso, exudado, puerta de entrada y agentes etiológicos. Según el sitio de origen, puede ser una enfermedad glomerular o túbulo intersticial. Si es una enfermedad glomerular, se la va a denominar glomerulitis, glomerulonefritis, y si es una enfermedad del túbulo intersticial, se va a denominar nefritis intersticial. En cuanto a la extensión, puede ser focal o difuso, ¿no? El curso agudo, subagudo, crónico, exudado, supurativo o no supurativo. La puerta de entrada pueden ser dos, hematógenas y urogénicas. Cuando nos referimos a hematógena, es una puerta de entrada descendente, o sea que el agente injuriante se encuentra en la sangre
y puede descender hasta los riñones. Cuando hablamos de puerta de entrada urogénica, es ascendente. ¿Por qué? Porque se encuentra en lo que es la parte urogenital, por eso dice urogénica. Podemos contaminar la parte de la uretra y desde ahí van a ascender las bacterias hasta llegar a los riñones, ¿no? Y bueno, los agentes etiológicos que pueden ser bacterias, virus y de base inmune. Hablamos de una nefritis intersticial supurativa. Esta es un trastorno donde los espacios de los túbulos renales se inflaman y al inflamarse también no hay una buena circulación. Como puerta de entrada, les decía, tenemos la vía urogénica, que es la ascendente, y la hematógena, que es la descendente. En cuanto a la urogénica, se puede producir pielonefritis. La pielonefritis es la inflamación de la pelvis renal y todo el parénquima. Esto se puede dar por una infección urinaria y se define como la presencia de con la presencia de gérmenes en la orina. Y en la hematógena, que es la descendente, puede provocar nefritis embólica supurativa. Esto va a afectar al intersticio y a los túbulos renales. Pueden ver imágenes de cómo se vería una pielonefritis, que decíamos que era la inflamación de la pelvis renal. Se pueden dar todo esto, lo que es la pelvis renal. Se dan cuenta, está inflamado y también el parénquima. Y una nefritis embólica supurativa. Cuando hablamos de una nefritis intersticial no supurativa, eh, se va a presentar en bovinos, en varias especies. Y estos pueden tener varias causas, ¿no? En este caso pueden ser víricas o bacterianas. Y bueno, les puse como ejemplo también por cada especie en bovinos tenemos la Escherichia coli, la salmonela, en equinos el lentivirus, el arterivirus, en porcinos leptospira y también arterivirus, en caninos también la leptospira, herpesvirus, adenovirus y en felinos los coronavirus. Hablamos de una glomerulonefritis cuando hay alteraciones vasculares y túbulos intersticiales secundarias a la enfermedad glomerular primaria. Esto por mecanismos inmunitarios. Esta es la reacción antígeno-anticuerpo. Este tema es un poco complicado esta parte, pero a ver, la glomerulitis de base inmune, las lesiones glomerulares asociadas a anticuerpos. Son dos. Tenemos uno que es la alteración que reacciona in situ con el glomérulo. Cuando decimos in situ es como diciendo en su lugar original, ¿no? Esto con antígenos glomerulares intrínsecos, o sea, con antígenos exclusivos del glomérulo y con antígenos implantados, que yo entendería por antígenos implantados que sería por vacunas, tal vez. En el complejo antígeno-anticuerpo solubles que se depositan en el glomérulo. Esto es importante ya que el antígeno es una proteína. En su ingreso al organismo va a producir anticuerpos. En esa reacción es donde hay un subproducto que se le denomina complejo. Este se deposita en las articulaciones y los túbulos contorneados y distales, impidiendo su funcionamiento. La clasificación de una glomerulonefritis son tres. Está la proliferativa, está la membranosa y la combinación de las dos que se llamaría
membrano proliferativa. Cuando hablamos de una glomerulonefritis proliferativa, hablamos del aumento de la celularidad del glomérulo. Acá vamos a reconocer otros tipos de células y por necrosis o por descamación o células inflamatorias. Al hablar de una membranosa, es el engrosamiento difuso de la membrana basal del glomérulo. Acá reconocemos el engrosamiento, es un proceso crónico y vamos a observar fibroblastos. Y hablamos de una membrana proliferativa, que es la combinación de las dos, o sea, va a haber una hipercelularidad y va a haber un engrosamiento de la membrana basal, las dos al mismo tiempo. Una glomerulonefritis de base inmune, estas están asociadas a enfermedades virales, es la producción, es la reacción antígeno-anticuerpo más fuerte y debemos usar productos antitóxicos para evitar un daño más fuerte en el hígado y el riñón. Esto lo pueden producir la hepatitis infecciosa canina, la leucemia felina, la peritonitis infecciosa felina, me equivoqué ahí, la poliartritis, la anemia infecciosa equina, la peste porcina y la diarrea viral bovina. Las que son asociadas a enfermedades bacterianas, podemos tener una piometra, pancreatitis, endocarditis y Campylobacter fetus. Y en cuanto a las enfermedades parasitarias, podemos tener la leishmaniasis, la coccidiosis y la dirofilariosis canina. Ok. La glomerulonefritis de base inmune son enfermedades asociadas. Este, autoinmune, o sea que desconocen sus propias células y este empieza a producir una reacción antígeno-anticuerpo y van a haber una presencia de anticuerpos grandes y en grandes cantidades. Esto se puede dar en los casos de anemia hemolítica inmune, el lupus eritematoso sistémico, poliarteritis y enfermedades por anticuerpos antimembrana basal. Tienen las enfermedades neoplásicas también que van a producir este tipo de problemas. Cuando vean un riñón con glomerulonefritis, se van a dar cuenta que desaparece toda la parte medular y cortical. Todo lo que ven con rojo, bueno, con rojito en lo que es la parte medular, es todo lo que va a desaparecer. Vamos a hablar de una enfermedad glomerular cuando hay alteración en la filtración glomerular y puede causar la pérdida de la nefrona. Este cuadro puede ser degenerativo o inflamatorio. Cuando nos referimos a degenerativo, esto ya no se puede revertir una vez es detectado. O sea que pueden ser, los problemas pueden ser amiloidosis, lipidosis glomerular, ya es irreversible. Y en un cuadro inflamatorio vamos a tener la glomerulonefritis de base inmune. Lo mismo con la enfermedad túbulo-intersticial. Estas van a afectar al intersticio y los túbulos renales, como la nefritis intersticial, la pielonefritis. De la misma forma, van a haber cuadros degenerativos que no se pueden revertir y cuadros inflamatorios. En los cuadros degenerativos vamos a tener una necrosis tubular aguda. La misma palabra lo dice necrosis, una necrosis ya no se puede revertir. Y un cuadro inflamatorio, que es una nefritis intersticial y una pielonefritis. Y nos vamos a quedar hasta acá, que son las respuestas de los diferentes componentes del riñón frente a la injuria. Es hasta donde pude preparar la diapositiva hoy. Así que, ¿hasta dónde han avanzado con el doctor?